Ahí ya comenzó. Bueno, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? En la clase de hoy vamos a desarrollar la unidad 12, el subsistema de recursos humanos. Se supone que ustedes ya vieron los videos que se subieron de la unidad que tienen en cuenta los siguientes puntos. En el primer punto hay un video del contador Reinaldo Blanco que habla sobre recursos humanos, la función, el subsistema y la departamentalización. El punto 2, vinculado a comprobantes que usualmente utilizamos en este subsistema. El punto 4 también está todo lo que tenga que ver con políticas contables del subsistema. Y nos quedaría por desarrollar hoy el punto 3, que es registros laborales. Yo quisiera saber en principio qué duda tienen respecto al punto 1, que es el inicial de esta unidad. Los leo. ¿Qué es función recursos humanos? En términos generales, la función recursos humanos decimos que es aquella que recluta todo o el conjunto de actividades vinculadas o tendientes a la búsqueda del personal que va a trabajar en relación de dependencia o no con el ente, al mantenimiento de ese recurso humano, y también implica el mantenimiento, capacitarlo, y también todos los aspectos vinculados al retiro o a la baja de este conjunto de recursos que tiene la organización. Cuando hablamos de recursos humanos, ¿qué aspectos debemos tener en cuenta? Como para aportarles un poco más a lo que les dice el Power o la grabación. En relación a los recursos humanos tenemos que tener en cuenta que existe una parte visible de la organización y otra parte que no es visible. Cuando yo digo parte visible de la organización, me refiero al conjunto de activos, pasivo y patrimonio neto que tiene el ente, que queda exteriorizado en donde la parte visible de la organización, en donde queda exteriorizada, escrita, reflejada. En el producto final del SIC, ¿cuál es el producto final del SIC? Participen. ¿Cuál es el producto final del SIC? Donde yo veo la parte visible de la organización. El producto final del SIC, ¿cuál es? O del proceso contable, que ya lo estudiaron en básica. Vamos chicos, participen. Son los informes contables. Es decir, donde yo veo reflejada toda la parte visible de la organización que se exterioriza por medio de números, de cuestiones cual y cuantitativas, porque están involucradas también las notas a los estados contables que tienen aspectos importantes, pero todos visibles. Pero ustedes tienen que ser conscientes que la organización no vale solo por lo visible, por sus activos, por sus pasivos y su patrimonio neto, ni sus resultados. Existe una parte que es invisible y que le da valor a ese ente. Cuando yo digo esa parte invisible, me estoy refiriendo justamente al capital humano o al capital invisible de las organizaciones que se exterioriza en forma numérica al momento de vender esa organización. Entonces, es lo que ustedes conocen de materias anteriores como el valor llave. El valor llave, ¿qué les va a reflejar?
ese valor de esa parte que no es visible en la organización. ¿Está? ¿Por qué va a haber un aspecto invisible en esas organizaciones? Porque debo tener en cuenta varios capitales dentro de este capital invisible. Esto no está en los Power, pero sí quiero que tengan en cuenta de cuestiones como el capital humano, el capital estructural y el capital intelectual. ¿Qué representan estos tres capitales? Representan ese aspecto diferenciador o mayor valor que se paga al momento de vender mi organización. ¿Por qué está representado el primero de los capitales que forman el capital invisible? Por el capital humano. ¿Y qué es el capital humano para la organización? Estamos justamente en el subsistema de recursos humanos. Entonces, cuando hablamos de capital humano, me refiero a las capacidades individuales que tienen cada uno de los empleados que componen el grupo de recursos humanos de la organización. ¿Cómo actúan ante determinadas situaciones? ¿Qué competencias tienen? El capital humano también representa la profesionalización que existe en esa organización, los conocimientos que tienen de determinadas cuestiones, las habilidades que tienen, las actitudes que tienen esos empleados. Si yo tengo dos empresas para comprar y la empresa A tiene todo su plantel de empleados profesionalizados y tiene en números el mismo activo que la empresa B, pero la empresa B tiene empleados que no son profesionales, que no conocen el ente, que no se capacitaron. ¿Cuál de las dos elegiría al momento de comprar y por cuál pagaría más? Seguramente por la empresa A, que tiene su plantel capacitado, que tiene empleados que conocen el ente, que tienen conocimiento general de la empresa, etc. Entonces, uno de los aspectos que analizo cuando analizo o estudio el capital o la parte invisible es el capital humano. ¿Representado por quién? Por todo el recurso humano, sus capacidades, sus habilidades, las competencias que tienen, el conocimiento que tienen del ente, cómo resuelven situaciones. Ese es un primer capital, que es el humano. Que por supuesto, este capital no le pertenece al ente. No tenemos como propiedad nuestros empleados o nuestro recurso humano. Eso lo tienen que tener muy en claro. Si la competencia le ofrece un mayor sueldo, ¿qué va a hacer el empleado? Se va a ir a donde mejor le paguen, ¿está? Entonces, no existe propiedad en relación a nuestros recursos humanos. No somos propietarios de nuestros recursos humanos. Dije entonces que esa parte invisible está formada por tres capitales. Uno es el capital humano. El segundo es el capital estructural. ¿De qué? ¿Desde qué punto de vista analizamos el capital estructural? Desde el punto de vista externo, nos referimos a las relaciones que tiene con el cliente, con los proveedores, la fidelidad de esos clientes para con la empresa. Obviamente que el capital clientela o el capital estructural sí es de propiedad del ente y al momento de elegir entre dos empresas, una donde los clientes me son muy fieles y la otra donde no tengo esa fidelidad, me podría inclinar en las decisiones y podría pagar más o obtener un mayor valor llave por aquella empresa cuyos clientes son fieles. Entonces, el segundo aspecto, parte invisible, está
representado por el capital estructural, interno y externo. El externo es el vínculo que yo tengo con los clientes, con los proveedores, y allí analizo qué tan fieles son nuestros clientes, cómo es el vínculo con los proveedores, si tengo un margen de compras ya preestablecido con los proveedores, es decir, me tienen confianza o no. Todo eso forma parte del capital estructural desde el punto de vista externo. Desde el punto de vista interno, el capital estructural está formado por todos los métodos y procedimientos de trabajo. Si está o no escrito cómo se trabaja en la organización. Es decir, si están o cuentan con bases de datos fiables, por ejemplo. Entonces, una empresa que tiene un buen capital estructural desde el punto de vista interno, ¿qué va a analizar? Y va a tener un procedimiento escrito, un manual de misiones y funciones, va a tener escrita todo lo que tenga que ver las políticas contables, va a tener escritos los procedimientos administrativos. ¿Es propiedad de la empresa? Esto sí es propiedad de la empresa y ayuda a tomar también las decisiones en relación al capital invisible. Entonces, segundo aspecto, el capital estructural lo analizo desde el punto de vista externo, el vínculo con terceros, o desde el punto de vista interno, lo que tiene escrito desde el punto de vista de método y procedimiento esa empresa. ¿Está? Y por último, tenemos el capital intelectual, lo llamamos, o cuando hablamos del capital intelectual, hablamos también de qué conoce o qué conocimientos tiene el empleado respecto a ese ente. Ese sería el capital intelectual. Entonces, cuando analizamos el recurso humano, lo hacemos desde estos tres puntos de vista, desde el punto de vista del capital humano, desde el punto de vista del capital estructural interno y externo, y desde el punto de vista del capital intelectual que tenga ese ente. Eso es lo que nos va a dar el aspecto diferenciador al momento de comprar dos empresas que tengan ambas el mismo activo o el mismo patrimonio del ente. ¿Está? Entonces, el recurso humano no pertenece al ente, sí pertenece al aspecto invisible de la organización que solo se manifiesta al momento de ejecutar la venta de toda esa estructura o de todo ese ente, y en cuánto están dispuestos a pagarnos un tercero por nuestro ente por sobre mi patrimonio. Va a estar representado por tres tipos de capital: el capital humano, el capital estructural y el capital intelectual que tenga esa organización. ¿Quedó claro este aspecto desde el punto de vista de la parte invisible y la parte visible de la organización? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, chicos, respecto a este punto? Bien. Entonces, ¿qué nos tiene que quedar en claro en el primer punto de esta unidad? Primero, ¿qué aspectos analizo en relación? A ver, hay una duda allí. Profe, yo no entendí respecto al capital visible. El capital de un ente se divide, o lo podés analizar desde dos puntos de vista. El aspecto o parte invisible de la organización, que es lo que estuvimos viendo, que analizo el capital humano, el estructural y el intelectual de esa organización. Y luego tenés el visible, el que lo ves en los estados contables, en el estado de situación patrimonial, en el estado de resultado y los demás estados y notas complementarias, obligatorios para el ente. ¿Por qué se le dice que es visible? Porque analizás en esa estructura, analizás todo el aspecto de ese ente. Analizás su patrimonio por el conjunto de activos,
tenés en cuenta el pasivo de esa organización y la composición de su patrimonio neto. Pero lo tenés escrito, lo tenés graficado en números. Ahora, cuando yo hablo del capital o parte invisible de la organización, estoy representando el recurso humano. El recurso humano no pertenece al ente, acuérdense que es volátil. Otra competencia puede ofrecerle una mayor remuneración y el recurso humano se nos va. Esa es una de las causas por las cuales no se expresa en valores el monto, en montos, porque es difícil de cuantificarlo y además es volátil. ¿Quedó claro entonces lo que es capital visible en una organización, Mónica? ¿Que es quien hizo la pregunta? Bien, entonces visible está expresado en nuestros estados contables, invisible se materializa al momento de ejecutar la venta de esa empresa. El comprador, ¿qué va a analizar? Va a analizar la parte invisible también, no solo la visible, va a analizar la parte invisible que está representada por el recurso humano de esa organización, no solo por el recurso humano en sus conocimientos, sino también por la parte estructural en sí de esa organización. Entonces, analiza desde el punto de vista invisible, va a analizar el capital humano que tiene, el capital estructural desde el punto de vista interno como externo, y el capital intelectual, que es tan importante como los otros dos. Esto les tiene que quedar claro para entender la diferencia entre capital visible e invisible, o aspecto visible e invisible de la organización, pero que existe y que se cuantifica al momento de la venta de esa organización. Sabemos perfectamente al analizar estos aspectos cuál vale más que otro. ¿Está? Bien, es importante también que en este punto les quede claro lo que es la función, lo que es el departamento y lo que es el subsistema de recursos humanos. ¿Qué entiendo por función recursos humanos? Todo el conjunto de actividades tendientes a la búsqueda, a mantener el recurso humano, a capacitar ese recurso humano, y todas las acciones inherentes a la baja de ese recurso humano. Alta, mantenimiento y baja del recurso humano. Básicamente son esas las acciones que realiza la función recursos humanos. ¿Tienen impacto patrimonial todas estas actividades ejecutadas por recursos humanos? ¿O en la función recursos humanos? No todas tienen impacto patrimonial. El subsistema va a captar aquellas actividades realizadas en la función que sí tengan impacto patrimonial. Si, por ejemplo, estoy hablando de la parte o del aspecto del alta del empleado, ¿qué actividades ejecuto para llevar a cabo el alta de un empleado? Seguramente la primera actividad es que nace o existe la necesidad de algún departamento del ente de contratar o de incorporar cierto perfil de empleado. Entonces, ¿a quién se va a dirigir para contratar o para incorporar a ese empleado? Se va a dirigir a la función recursos humanos. La función recursos humanos ejecuta la actividad de búsqueda de este perfil. En la actividad de búsqueda, ¿qué acciones podemos ejecutar? A ver, denme ustedes algunos ejemplos para captar empleados que podemos analizar si tienen o no impacto patrimonial. Los leo, a ver. ¿Cómo busco un empleado en una organización? Muy bien, Gabriel. Entrevistas. Para llegar a la entrevista, primero tengo que publicar en algún medio que necesito un empleado con ciertas capacidades para cubrir tal puesto, ¿sí? Entonces, si
ejecuta esta tarea, la función, que es el reclutamiento de las personas, y realiza alguna publicación, por ejemplo, en un diario, un diario que tenga alcance, digamos, en la jurisdicción en donde yo quiero captar el empleado. Allí voy a tener que contratar, voy a tener que pagar una publicidad o una publicación, mejor dicho, respecto a las aptitudes o a los perfiles del cargo a cubrir. Con lo cual, sí va a haber un impacto patrimonial vinculado al reclutamiento de las personas que posiblemente cubrirán ese cargo. Entonces, luego que realizo este reclutamiento, tengo que entrevistarlos. Y allí es probable que esta función la podamos tercerizar. También inclusive podemos contratar a empresas que lleven a cabo el reclutamiento para cubrir el cargo, por ejemplo, de un gerente de alguna de mis áreas. Allí también va a haber impacto patrimonial. Entonces, cuando hay impacto patrimonial, allí sí interviene ahora el subsistema recursos humanos. ¿Qué actividades van a llevarse a cabo en el subsistema? Todas aquellas que tengan impacto patrimonial en el ente objetivamente medible. Se va a exteriorizar a través de la factura que nos hace el diario o de la facturación de la empresa que haya contratado para que me reclute a los empleados, ¿está? La empresa que contraté para que haga las entrevistas, o si la va a hacer el dueño de la organización, tal vez allí no tenga costos y esas actividades, a pesar de realizarse dentro de la función, no tienen impacto patrimonial en el subsistema. Pero lo más interesante de este subsistema, el subsistema de recursos humanos, es justamente cuando mantengo ese plantel de personas. Acuérdense, acá tenemos que vincular con la unidad de niveles jerárquicos. Tenemos empleados en todos los niveles, en el nivel superior, en el intermedio y en el nivel inferior. Todo pertenece al área de recursos humanos. Cuando ejecuto este tipo de tareas vinculadas al mantenimiento es cuando tengo más actividad en el subsistema recursos humanos. Aquí tengo todo lo que tenga que ver con capacitaciones. En todos los niveles que yo ejecute en la organización van a tener impacto patrimonial en el ente. ¿Por qué? Porque tendré que contratar a un tercero para que los capacite en desarrollos de software o implementación de un software. Pueden ser, otro tipo de capacitaciones. Puedo capacitarlos en Word, en Excel, porque necesito que mis empleados administrativos tengan esta especialidad y sepan manejar estos programas. Capacitaciones si soy una fábrica en el manejo de maquinaria, es decir, en el momento del mantenimiento de ese plantel se producen determinadas erogaciones, determinados gastos que tienen impacto patrimonial. Luego tenemos todo lo que tiene que ver con el devengamiento de los sueldos. El devengamiento de los sueldos es toda una tarea que produce el subsistema recursos humanos específicamente. Obviamente también hay muchas actividades con impacto patrimonial que tienen que ver no solo con el mantenimiento, sino profesora, la salida o la baja de ese recurso humano. Sí, contadora, ¿cómo está? ¿qué tal? Agregando lo que decís, me gusta de la capacitación, que la capacitación puede ser una suerte de capacitación constante, por ejemplo, el manejo de una máquina, porque se actualiza la máquina, y en esos casos también habrá que distinguir dónde tiene impacto patrimonial de hecho y dónde impacta, en qué sector. Impacta en la fábrica, impacta en la administración, impacta en contabilización. Pero hoy justamente muchas veces es el contexto el que le impone a la empresa capacitar al personal. Y hoy justamente el contexto hace que todas hayan tenido que manejar poner sistemas informáticos y atender sistemas informáticos desde los motomandados
que salen con las direcciones a donde tienen que ir y donde van a tener que tomar decisiones que impactan. Por ejemplo, pensemos en un motomandado que está todo informatizado. ¿El motomandado va a cobrar o ya la empresa va a cobrar vía tarjeta de crédito? Esa es una decisión que va a tener que tomar la empresa para ver qué soft compra, ¿no es cierto? Y uno dice, bueno, que cobre porque es más fácil, pero oh sorpresa, hoy Buenos Aires por lo menos está asaltando y lastimando a los motomandados porque saben que llevan algo de dinero. Eso va a determinar un cambio con su consiguiente costo en la capacitación del personal que distribuye. También tendrá que poner un sistema y capacitar el personal que toma los pedidos. Y tendrá también que capacitar o elegir los distintos menús porque no va a ser indefinido, sino vamos a tener una cuestión de costo. El motomandado, el gasto del motomandado que lleva la comida y el que pide, ¿qué tipo de gasto es? ¿Va al costo o es gasto? ¿Qué tipo de gasto representaría ese costo del motomandado? A ver, participen. Sí, sí, Juan Pablo, pero ¿qué tipo de gasto? Pregunta la contadora. No es un costo, dice él. ¿Y qué gasto entonces? ¿Qué gasto entonces es? A ver, Juan Pablo. ¿Cómo clasificar los gastos? Anímense. Hoy están medios callados. También hay que ubicarse, chicos, en la situación contextual. Es decir, si el cliente no puede venir al local, yo tengo que ofrecer necesariamente algún tipo de servicio, como es este de motomandado, como les expresó la contadora. ¿Es un gasto de administración? ¿Es un gasto de comercialización? Es cualquiera de los dos, pero díganme cuál es cuál. Yo mandé al escribano la escritura pública de un rodado para firmar y el sector ventas mandó al edificio donde viven comida para 5 personas. Los dos son con motomandado. ¿Qué tipo de gasto o costo es enviar al escribano? ¿Estamos quietos? Sí. Gasto de administración, dice. Perfecto. ¿Y el otro? ¿Con qué está vinculado? Yo soy empresa que brinda servicios de comida, ¿no es cierto? ¿Contadora? ¿Yo soy un restaurante o qué soy? ¿La empresa que es de comida? El comercial para la comida, el administrativo para el escribano. Sí, muy bien. Muy bien. ¿Está vinculado con la venta? Exacto. La amortización del rodado, si yo soy el dueño del rodado que reparto, va a ser un gasto de comercialización. Acuérdense, plan de cuentas, chicos. Los dejo que sigan. Bueno, gracias, contadora. Bueno, entonces, ¿qué impacta en el subsistema recursos humanos?
todas las actividades con impacto patrimonial que tengan que ver con el alta, con el mantenimiento y la baja de nuestros recursos humanos. Acuérdense que cuando hablamos del subsistema recursos humanos, no se tienen que desviar del concepto que ya dimos en otras oportunidades, es decir, hacemos una abstracción teórica de la realidad contable del ente, donde nos imaginamos que existe un subsistema que se llama recursos humanos y que refleja dicho subsistema todo el impacto patrimonial objetivamente medible que ocurre en dónde. Ahí me contestan ustedes, ¿dónde ocurren esas actividades? Vamos, rápido. ¿Están dormidos hoy, por favor? Dentro de la función. Perdón, profe. Dentro de la función que tienen deben estar patrimonial. Perdón, profe, ¿deben estar esperando las notas? ¿O ya tuvieron? No, no tuvieron todavía, después de clase. Están ansiosos. Entonces decirle, contesten, chicos, o no les damos las notas. Deben estar muertos de ansiedad. Bueno, muy bien. Entonces, dimos lo que es función, recursos humanos, les recordé lo que significa la parte visible y la parte invisible de la organización. Dentro de la parte invisible que vimos, 3 tipos de capital que eran ¿cuáles? El intelectual, el estructural y el humano. ¿Estamos? Luego vimos cuáles de esas actividades impactan en el subsistema recursos humanos. Y también el otro punto, del primer punto de esta unidad, es la departamentalización o el departamento recursos humanos. Ya saben, acá va a existir o no, depende de la organización, cómo está estructurada esa organización, si tiene un manual de misiones y funciones, si tiene un responsable de todo el área de recursos humanos, o si tercerizan otras personas, tiene toda la parte de liquidación de sueldos, la lleva tal vez un estudio contable. Entonces allí la parte de devengamiento de los sueldos y de liquidación de sueldos la va a tercerizar o la va a dar a un asesor que es un estudio contable. Y luego debemos indicar si existe o no este departamento, y bueno, tendré que analizar en cada empresa qué estructura tiene y si existe o no la misma, si está creado o no el departamento. Ahora, si les pregunto, ¿la función recursos humanos existe en todas las organizaciones? Es decir, la actividad llevada a cabo, vinculada al alta, al mantenimiento y a la baja de los empleados, ¿existe en cualquier organización? ¿Sí o no? No, me dice Gabriel, solo en grandes empresas. Yo dije la función, no dije el departamento, ¿eh? El conjunto de actividades que llevo a cabo en una organización, si no tengo, sí, dice, bien, sí existe. Entonces, siempre va a existir porque ninguna organización es manejada por robots. Es decir, vamos a tener siempre recursos humanos que las dirigen. Siempre existen recursos humanos. Acuérdense el concepto de organización, que eran necesarios el elemento humano y el elemento material, es decir, una organización no existe sin el elemento humano. ¿Está claro eso? Entonces, la función siempre va a existir. Sí, contadora, ¿algo quería decirme? Sí, quería hacerle una pregunta a los alumnos. Bueno. Las empresas, porque una empresa no necesariamente tiene que ser una sociedad, una persona jurídica. Las empresas monotributistas, ¿tienen, pueden o deben tener empleados? Seguro que alguno de ustedes conoce una monotributista.
Bueno, para facilitarle la respuesta le voy a decir que pueden tener, tienen, y la otra era, no tienen, Sí, deben deben. tener. Pensemos en una constructora. Si justamente ahora estamos en la pandemia, se está dejando trabajar a las empresas constructoras monotributistas porque tienen poca cantidad de empleados. Las empresas, salvo un kiosco que a lo mejor lo atiende un único dueño, todas las demás son básicamente monotributistas. Los estudios jurídicos contables son monotributistas porque tienen que tener un administrativo o dos administrativos, un secretario. Entonces es muy raro que exista una monotributista unipersonal. Entonces vemos que la mayoría de las organizaciones tienen empleados en diversa cantidad. O sea, ustedes tienen que ubicarse en la realidad que está al lado de tu casa, que está en el frente. Bien. Sí. Pueden depender de la categoría, dice Fernando, perdón. Bien. Exactamente, exactamente. Bien. Entonces, continuando con el programa, dimos función, dimos subsistemas y dimos el aspecto de la departamentalización. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Ya vieron el video, me dicen? Ahora tenemos que tener en claro la distinción entre aportes y contribuciones. ¿Qué conclusión llegan después de ver el video? ¿A quién le compete el aporte y a quién le compete la contribución? Las contribuciones, que son el conjunto de obligaciones que tiene el empleado o el empleador por el hecho de tener a los empleados los aportes. Muy bien, Gabriel. Entonces, a los empleadores las contribuciones, es decir, por el hecho de tener empleados en relación de dependencia, el ente se ve obligado a tributar determinados tipos, a determinados tipos de entes, a ejecutar determinados tipos de descuentos a sus empleados. Estas contribuciones son las que están a cargo del empleador, mientras que los aportes son aquellas que están a cargo del empleado. ¿Está? Ese es otro de los puntos del programa. ¿Alguna duda respecto a este punto? Bueno, vinculaciones operativas y contables de recursos humanos, estuvimos hablando cuando hablamos de función y el subsistema. Ustedes ya saben que las vinculaciones contables se efectúan desde el subsistema de recursos humanos, que le va a comunicar a través de la planilla de remuneraciones o la planilla de sueldos y la minuta que se confecciona al momento de realizar el devengamiento de los sueldos de los empleados en relación de dependencia, se comunica el subsistema recursos humanos con contabilidad general. Esta vinculación es contable. A su vez, tenemos vinculación de tipo operativa, donde cada uno de las demás áreas brindarán información necesaria para poder liquidar esos sueldos. Recibirá la función le comunicará al subsistema y en el subsistema recursos humanos se confeccionará esta planilla de liquidación de haberes. Van a haber casos de planilla de liquidación de haberes en los ejercicios que tienen en la guía de trabajos prácticos y que también están subidos
están subidos en los videos. Ya está completa la 12, chicas, subidos los videos que estuvieron viendo, de los prácticos, digo. Janina y Lidia, ¿estuvieron viendo eso? Ya reviso porque hasta el 12.4 sé que estaba, ahora controlo los otros, me parece que están ya. Como para que vayan viendo, porque el día viernes van a tener que, perdón, el día miércoles van a dar toda la parte de sueldos en los prácticos. Creo que estaba faltando el 12.3 nada más, pero revisamos a ver si ya fue cargado. Bueno, entonces del punto 1, ¿qué otra duda les queda? ¿Quedó claro? Quiero que quede clarísimo lo que es función, el conjunto de actividades llevadas a cabo vinculadas al reclutamiento, es decir, al alta, a la contratación, las vinculadas al mantenimiento y las vinculadas a la baja. Todo este conjunto de actividades corresponden a la función. ¿Qué aspectos tengo en cuenta desde el punto de vista del capital visible y de la parte visible y de la parte invisible de la organización? Luego distinguir entre lo que es un aporte y lo que es una contribución. Las contribuciones son todas aquellas a cargo del empleador y los aportes a cargo del trabajador. Podemos pasar entonces al siguiente punto, el 2. Si no tienen dudas, vamos a hablar de los comprobantes. ¿Alguna duda? ¿Los escucho o los leo? Ahora vamos a hablar del 12.3, sí. Ah, el 12.3, perdón, pensé que decías el 12.3 de la teoría. Bien, perfecto. Tienen para el viernes, para el miércoles, tienen para ver todos estos videos, chicos. Vamos a hablar, a ver, ¿qué dudas les quedó? Porque está subido el video, respecto a los comprobantes vinculados a recursos humanos. ¿Dudas? ¿Qué tuvieron que haber visto? Lo que significa el legajo del personal, el informe de novedad del personal, todo lo que sea circuitos de liquidación de remuneraciones, la planilla de liquidación de sueldos, los vales por anticipos, los recibos de sueldos, las minutas contables y todo lo que tenga que ver con el pago a través del sistema bancario. ¿Qué dudas tienen respecto a estos puntos? ¿Qué es el legajo? ¿Qué es el legajo del personal? Es aquel documento donde contamos con toda la información vinculada al vínculo que tenga ese empleado con la organización. Si ese empleado fue reclutado por una empresa, tendré todos los aspectos vinculados a ese empleado, sus capacidades. Tendré la fotocopia desde cuestiones personales de ese empleado, como la fotocopia de su DNI, los exámenes o los resultados de sus exámenes preocupacionales, es decir, los anteriores a tomarlo en la empresa, las notificaciones que le realice el ente para informarle los días de vacaciones, es decir, allí tengo un registro de la vida o el vínculo de la organización con ese empleado. Desde el momento cero que se incorpora a la organización hasta el momento que se va de la organización. Entonces, este archivo o documento donde guardo toda la información, generalmente está encarpetado, está legajado, tiene un número, es un documento fuente donde yo recurro para cualquier tipo de consultas que necesite respecto a ese empleado. Van a estar los aspectos vinculados a su liquidación de su sueldo, a la categoría que tengan en la empresa como empleado, cualquier tipo de notificación que le ejecute todo, o si nace un hijo va a estar el acta de nacimiento de los hijos, de el matrimonio, de divorcio, es decir, todo lo que tenga que ver con su aspecto legal y civil.
también van a estar los recibos de sueldos que cobre, una copia de esos recibos de sueldo. ¿Puede ser virtual parte de este legajo? ¿Puede estar el legajo subido a una nube? Les pregunto. Bien, un registro donde guardo los datos del empleado, bien. Está medio incompleto, Melina, pero sí. Documento que contiene información acerca de cada empleado de la empresa, sí. Pero ¿puedo tener algunos aspectos archivados en forma virtual? ¿Sí o no? Sí. O más hoy en día, donde acuérdense que existe desde el punto de vista de los archivos, sistemas de validación virtuales como por ejemplo los códigos QR. Los códigos QR, hoy en día todos los empleados prácticamente ven, o la mayoría de los empleados pueden ver su recibo de sueldo por un sistema electrónico, ya no se imprime más casi el recibo de sueldo. Se usa mucho código QR que yo apoyo o me bajo un aplicativo que me lee el código y me lleva un archivo. Bueno, así también lo puedo implementar a las notificaciones, a las certificaciones por los servicios que prestó el empleado, los recibos de sueldo, cualquier otro tipo de documento, excepto aquello que sea original, que hoy en día tenemos el DNI, cosas así que no tenemos digitalizado, pero puede haber una combinación inclusive de aspectos que están subidos a una nube y de otros que tengo legajados o numerados o archivados en un registro. Entonces, el legajo del personal es un documento contable. ¿Qué les parece? ¿Es contable o no? Muy bien. Está vinculado a la función recursos humanos, pero no es contable. No es una documentación que avale o respalde algún aspecto de los registros de la contabilidad. ¿Está? Entonces, ¿quedó claro lo que es el legajo? El otro punto que teníamos era el informe de novedades. ¿Qué es el informe de novedades? A ver, ¿escucharon el video del profesor? Me tienen que decir qué es el informe de novedades. Acuérdense que tenemos todos los subsistemas y todas las funciones. En cada parte de la organización hay empleados, de todos los niveles. Hay empleados intermedios, superior, inferior, en los niveles jerárquicos. Entonces, el informe de novedades, ¿qué me va a informar al área o a la función recursos humanos? Cualquier novedad que tenga ese empleado, ¿cuáles son las novedades? Si faltó en algún momento y se le descuenta del sueldo el día que faltó, en ese mes, para liquidarle el sueldo, le tengo que informar, el área que tiene a cargo ese empleado le tendrá que informar al área que liquida los sueldos, que es el subsistema de recursos humanos a través de la función, le tendrá que informar que fulanito faltó 3 días en el mes. ¿Para qué? Para que le descuenten del sueldo. Es el informe, el documento donde se van a reflejar todos los cambios que van a impactar luego en la liquidación de sueldos de ese empleado. Ese es el informe. ¿Qué otros aspectos podemos informar? Por ejemplo, si yo estoy en el área ventas, puedo informarle a recursos humanos la cantidad que vendió ese empleado para que le liquiden una comisión de tal porcentaje en su recibo de sueldo. Si el área ventas no informa a través de este informe de recursos humanos, de personal, al área que liquida el sueldo, ese empleado no podría cobrar una comisión sobre las ventas, por ejemplo. Allí también se usa la planilla o el informe de novedades, que luego se va a volcar toda la información de todas las áreas, se va a centralizar al momento de liquidar los sueldos. Por eso es que después tienen otra documentación vinculado a este subsistema, que es la planilla de liquidación de sueldos y de cargas sociales. La planilla de liquidación de sueldos y de cargas sociales es aquella donde se va a volcar el sueldo
bruto del empleado en base a la categoría que tenga, los adicionales que tenga, como por ejemplo, en el ejemplo que les di, las comisiones que se le pagan, si se le paga algún concepto no remunerativo, es decir, aquel concepto que no sufre de las retenciones, también hay que recordar lo que es concepto remunerativo de no remunerativo. El concepto remunerativo es aquel sobre el cual luego voy a aplicar el porcentaje de aportes y contribuciones correspondientes. ¿Tá? Lo van a ver en particular en las clases de práctico, cuando aprendan a liquidar sueldos en los ejercicios. Pero acá lo importante es que la planilla de liquidación de aportes y contribuciones, o la planilla de sueldos, es la que se confecciona luego de recibir todas las novedades del personal. Voy a calcular el sueldo bruto de acuerdo a su categoría, voy a poner la fecha de ingreso para saber su antigüedad, voy a liquidar los adicionales que se le pague y voy a liquidar o calcular los aportes que le correspondan a ese empleado por obra social, por su jubilación. Le voy a descontar si paga, por ejemplo, algún seguro voluntario, o le voy a descontar si paga la cuota de su sindicato. ¿Qué otro aspecto me estoy olvidando, chicas, en aportes? ¿Me ayudan? Y en contribuciones también, obviamente en esa planilla se van a volcar todos los aspectos vinculados a las obligaciones que tiene el empleador por el hecho de tener empleados en relación de dependencia. Va a pagar a la obra social, va a pagar también jubilación, voy a tener seguros de riesgo, seguros de vida que puedo llegar a pagar. Todos aquellos conceptos que lo obligan a tributar o a pagar a los diferentes entes entes con los cuales se vincule. Desde el punto de vista de todo, de las obras sociales, sindicatos, también tengo Instituto al ANSES, depende el tipo o concepto que esté liquidando. ¿Ah? Tengo otro tipo de aportes que puede tener, aparte de los jubilatorios, obra social, puedo tener fondos de salud pública, la ART también se aporta. Bien, eso es con respecto a la planilla de liquidación de haberes. ¿Para qué se la usa? Es la planilla base para hacer luego la minuta contable de liquidación o de vengamiento de los sueldos. La planilla, sin la planilla yo no puedo hacer la minuta. La planilla es la documentación fuente. Ahora, la planilla de liquidación de sueldos, ¿es una documentación contable? ¿Sí o no? ¿Y la minuta? La minuta contable sí, porque su propia palabra lo está diciendo. Una minuta es contable. También forma parte, acuérdense que la minuta y la planilla de liquidación de sueldo van juntas. Está bien. Bien, ¿qué otra documentación? Quedó claro entonces lo que es planilla de liquidación de haberes. ¿Qué se vuelca en la planilla? Todos los aspectos cual y cuantitativos del conjunto de empleados que tenga el ente. Voy a tener aspectos vinculados a la remuneración, los conceptos remunerativos y los no remunerativos. Y luego voy a tener otra parte donde están los aportes y otra parte donde están las contribuciones. Obviamente también va a estar el sueldo neto que le pagamos a cada uno de los empleados. Toda totalizada. Ejemplos de planilla de liquidación la van a ver en los prácticos. El otro punto son los vales de anticipos. Bueno, los empleados pueden sacar anticipos de sueldo y por supuesto que van a firmar vales para que luego le descontemos. Esos vales de anticipos de sueldo van a estar detallados en su recibo de sueldo descontándolos. También es una documentación o un comprobante usual vinculado en recursos humanos. Luego tenemos el recibo de sueldo, que en el recibo de sueldo se van a liquidar todos los conceptos vinculados al empleado, va a tener aspectos cuali y cuantitativos, y generalmente cuando es físico se confecciona por duplicado, uno queda al empleador, otro queda al empleado. Ahora que es virtual se valida, como ya hablamos, de forma virtual, a través de diferentes procesos de control.
¿Quedó claro lo que es recibo de sueldos entonces? Minutas contables, ya hablamos, y pago a través del sistema bancario. Cuando hablo de pagos a través del sistema bancario, ya sabemos que está prohibido el hecho de efectuar el pago en efectivo al empleado, sí o sí tiene que estar bancarizado. Esto está establecido por normas vinculadas al aspecto financiero, digamos, no está, y laboral, no está permitido. Todo tiene que estar bancarizado. Y el empleador hace una transferencia a la cuenta individual de cada uno de los empleados. Bueno, estos son los documentos principales vinculados a recursos humanos. ¿Quedó claro todo lo que sea documentación? Ya estamos describiendo lo que es políticas contables, porque acuérdense que una de las políticas contables habla justamente de la documentación de respaldo, entonces tengo que tener en claro lo que son los documentos vinculados al área contable y específicamente acá al área de recursos humanos. Vamos al otro punto, ¿les parece? Vamos al otro punto del programa. El otro punto del programa es vinculado a los registros laborales. ¿Sí? Dice registros laborales. ¿Cuáles son los registros obligatorios por normas laborales? Acá tenemos un libro que se llama Libro Especial del Artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo. Este registro es un registro de tipo laboral, no es un registro contable, ¿está? ¿Quedó bien claro eso? Es virtual también, puede ser virtual o puede ser físico. Inclusive, ya está vigente el registro laboral en la FIP. Chicas, ustedes que están en el tema. Justamente ahora, a partir de este mes, de septiembre, hay empresas que empiezan a estar obligadas al, vos decís en cuanto al libro de sueldo digital, ¿sí? Libro de sueldo digital. Sí, van como nominando a las empresas, yo creo que por lo general tiene que ver con la cantidad de facturación y con la cantidad de empleados. Por ahora, los que más facturación tienen son los primeros que empiezan a estar obligados, y la FIP notifica mediante ventanilla electrónica. Bien, entonces ya dentro de poco yo creo que van a ir generalizando y van a obligar a todos los entes prácticamente a llevar a cabo el libro, este tipo de registro a través de la web o digital. Además es optativo, si yo quiero lo puedo, por más que no esté obligada, lo puedo implementar a través de la web. Una aclaración nomás, Patri. Si bien es optativo, o una vez que yo tomo la opción, sí debo todos los meses presentar ese libro de sueldo digital. Y lo otro es un requerimiento de la FIP, pero como todavía no están, ¿cómo se dice?, entrelazados los sistemas, justamente en esa parte laboral, de igual manera la empresa tiene que seguir rubricando, acá en dirección, en la parte laboral, los libros, o sea que la empresa tiene que rubricar el libro físico o en hojas móviles y a la vez presentar el libro digital. Pero sigue siendo un libro o registro de tipo laboral, no es un registro contable por más que esté rubricado por los organismos que lo controlan. La dirección Dirección Provincial de Trabajo. De Trabajo, ahí está, me salía. Gracias, Belén. Dirección Provincial del Trabajo. ¿Cómo se vincula este registro con el aspecto contable? Porque dice su vinculación con el sistema contable. En realidad, la información que se vuelca en este registro es información, hay varios modelos, no está estandarizado en realidad el modelo de ese registro laboral, hay varios modelos, puedo tener volcar la información por mes o por empleado, una hoja por cada empleado, o puedo tener volcada la información por mes con todos los empleados que tenga.
pero es otro registro y contiene exactamente la misma información que contiene el recibo de sueldo. No existe vinculación con el sistema de contabilidad general, digamos, o con el sistema contable en sí. Se repite la información que tiene un recibo de sueldo y es un registro laboral que está independiente al sistema de información contable. Eso es lo que tienen que tener en claro. ¿Está? ¿Qué contiene? Contiene los mismos datos que tiene un recibo de sueldo, es decir, los datos del empleado, el nombre, el apellido completo, el DNI, la categoría que tiene en la empresa de acuerdo al convenio colectivo de trabajo que estemos liquidándole, el sueldo bruto, las retenciones que se le ejecuten a ese empleado, todos estos datos, el sueldo neto, los conceptos remunerativos, los no remunerativos. También hay algunos registros laborales que tienen la parte de contribuciones patronales. En algunos años había modelos también de registros laborales con detalle de las contribuciones patronales. Pero eso no tiene mucha utilidad, digamos, para el ente. Patricia, sí. Parte de este libro digital y recibos digitales forma parte, es consecuencia de la digitalización que quieren hacer, en este caso de la parte de sueldos, para el control del Estado sobre la cantidad de personal y la evolución. Es decir, es para la tarea de control. Y también tiene como consecuencia la facilidad que tiene el empleado para obtener la copia de su recibo de sueldo en el momento que lo necesite. Por ejemplo, uno de los problemas es que para los sanatorios, para prestar algún tipo de servicio, le piden el primero, el segundo, o sea, de 1 a 3 recibos de sueldo de los 3 últimos meses. Bien. También hay una cosa que no sé, Patri, yo no manejo mucho sueldo, que en qué quedó, que es la historia de que el personal tiene como derecho y obligación también el retirar su recibo de sueldo firmando al empleado la copia de que recibió el sueldo, ¿no es cierto? Lo que pasa es que el estar bancarizado hoy, claro, como cada empleado tiene su CBU en su cuenta, uno, si es empleador, acredita que le pagó porque le depositó. Claro, pero lo que digo es, sí, y el recibo de sueldo entonces lo puede necesitar, o sea, para el empleador está, y entonces, ¿cuál es la validez del recibo de sueldo hoy? Y bueno, quizás otros trámites en el que le piden materialmente el recibo de sueldo, pero el recibo de sueldo como pago ya lo sacan del sistema de banco, ¿no es cierto? Exacto. Y pero bueno, control, por ejemplo, si me voy a sacar un crédito en algún local, me piden mi recibo de sueldo, entonces lo bajo del sistema donde esté colgado, donde esté la aplicación. Sí, sí. Para muchos usos se utiliza para la obra social, me piden a veces los recibos de sueldo, para pedir un préstamo me piden los recibos de sueldo, tiene mucha utilidad para el empleado, sobre todo. Para el empleado, el pago lo acreditan por banco. Por banco, exacto. Sí, probablemente, sí. Pero es bueno por ahí tenerlo en cuenta en nuestra materia para ya ubicarlo de que ir a cobrar y le van a dar los billetes y los recibos de sueldo, no en casi todos los casos, porque en los lugares donde no hay sucursales bancarias van y le pagan mensualmente a la gente. Y depende del tipo de trabajo también, existen jornalizados que trabajan por día, o que no hay vínculo permanente, o que se le liquida, no hay sucursales, o no hay habilitados cajas, como dijiste, en localidades, ¿sí? Ahí sí, pero excepción, es la excepción, digamos. Claro, o sea que es la excepción, exacto. Sí. ¿Está? Bueno, chicos, ¿alguna duda hasta acá? ¿Cómo vamos? Agrego una cosita nada más, que otra excepción para cobrar en efectivo se da cuando es el empleado el que le solicita a la empresa que no quiere estar bancarizado. También sigue eso vigente
según la ley. Pero no es de práctica habitual eso. No, pero puede ser una excepción. Legalmente puede ser admisible esa modalidad, pero no es una práctica habitual. Bien. Bueno, ¿qué dudas entonces en relación a los registros laborales, a los recibos, a la documentación vinculada? Le hago una pregunta, profe. Sí. El circuito del dinero para el pago del sueldo es que el banco deposita, ¿no es cierto?, la suma de dinero con el listado pertinente a todos los datos del empleado y los datos y el importe que tiene que cobrar. Me pregunto, cuando la empresa deposita ese dinero total, supongamos tiene 10 empleados que cobra 10.000 pesos cada uno, deposita entonces 100.000 pesos para pagar a Juan, a Pedro, etcétera. ¿Qué registración contable hará la empresa? En ese momento. En el momento a ver, anímense. ¿Le preguntas a los alumnos, Tere, o a nosotras? ¿A cualquiera? Yo lo que me imagino es que yo cuando devengo voy a tener el sueldo a pagar por esos 100.000, ¿sí? Entonces, cuando hago el pago mediante el banco, voy a registrar sueldo a pagar en el debe, a banco en el haber. Bien, ahí un alumno contestó. Porque no es a pagar a banco. Bien. Espera un poquito. ¿Cuándo haces el devengamiento? Está bien, sueldo, administración, gastos administrativos a sueldos a pagar. Bien. Sí. Ese es el primer momento. ¿El segundo momento? El segundo momento, cuando yo solicito, porque como yo hago acreditaciones de los sueldos, es con un archivo que uno le solicita al banco y está la información de todos los empleados. Entonces, un solo monto. Yo sé que ese es mi sueldo a pagar. Entonces, en ese momento en que a mí el banco me saca la plata, por decirlo de alguna manera, ay, acá vinieron mis niñas. Pero bueno, así en ese momento se haría sueldo a pagar a banco, porque yo ya... Pero el sueldo todavía no pagaste. Sí, porque en o ese... el sueldo pagaste, creo, me corrijan y los alumnos escuchen. Para mí, cuando deposita el sueldo, que encima lo hace en bloque, yo haría, por ejemplo, anticipo sueldo u otro equivalente a banco. Y cuando el banco me rinde todo lo que pagó, que algunas veces no paga alguno, allí recién cancelo el sueldo a pagar. El pasivo desaparece al momento que tengas la certeza de que le acreditaste en la cuenta. Claro, que tengo el documento que me dice que cobraron los 10 o que cobraron 9 y entonces le tiene que acreditar en la cuenta el importe. Es más, en el banco depositan aproximadamente igual y van sacando a medida que van pagando de la caja de ahorro. No es que la sacan toda y la pasan a la caja. Entonces, eso es lo nuevo. Inclusive el control que a vos, empresa, te conviene, que pagaron a todos los empleados o quedó uno sin pagar, suele quedar, yo he visto, hay algún problema, se demoró, entonces habría 3 instancias, el devengamiento. Bien. Como siempre, el pago como siempre, solo que no es un pago individual, sino un anticipo que se le da al banco, y cuando el banco empieza a pagar el sueldo, va cancelando el anticipo con los sueldos. Y esa planilla le sirve al empleado para haber cobrado el sueldo. Y el banco, a su vez, falta una cuarta instancia, le rinde a la empresa el pago y se cobra la comisión. También. Puede haber. Sí, puede haber.
porque gratis no, nunca hacen. Sí, hay comisión. En realidad, sí, la duda que me queda es si la debitación, la comisión la debitan en la cuenta banco o cuenta corriente, o si la debitan del... Es un convenio que tiene que hacer la empresa con el banco y todos los meses te debitan de tu cuenta, no en el momento de acreditar los sueldos, porque la empresa, si es quincenal, hace 2 veces en el mes, pero la comisión es un solo importe por mes que te cobra por tener sueldo, acreditar sueldos, sí. Esto es formación para el alumno, porque esto ya está hace rato. Porque esto empezó siendo, yo di recibo digital hace como 3 o 4 años en sistema, cuando el recibo digital era obligatorio para las grandes empresas nomás. ¿Se congelaron todos? Patri, parece que quedó congelado el... Me parece que vos y yo somos las únicas no congeladas. Ahí me avisa, Patri. Se habrá quedado. Patri, ¿te quedaste congelada? Bueno, continuamos con... Bueno. Políticas contables, bueno. Está, o le digo a Janina o a Lidia. Listo, chau, chau, y yo voy agregando, listo. Dice la profesora que se le fue internet, está intentando. Contadora Cabús, si usted sabe, Janina. Sí, Tere. ¿Se cortó? Sí, no, estoy... Vos habría que hablar de políticas contables. Bueno, yo te voy agregando algo. No sé si vos tenés para pasar allí. Voy a buscarte. Sí. Mientras vos te preparás, yo le voy a decir una cosa a los alumnos que lo dije en todas las clases de hoy. Políticas contables es un tema general que se da en la unidad 2, creo, no, 3 en la de normas. Las políticas contables se dan en forma similar en contabilidad general, que es como la dieron en la unidad 3. Pero luego, cada subsistema contable tiene sus propias políticas contables que son inherentes a la actividad que realizan. Entonces, si acá estuvimos hablando de la planilla que se presenta al banco, de los recibos digitales, antes estuvieron hablando de la planilla de sueldo y del libro sueldo. Bueno, en la estructuración del examen oral de ustedes, tienen que estructurarlo de esa forma, es decir, a partir de la unidad 8 o 7, la unidad 9 debe ser de compras, ustedes van teniendo la función y el subsistema. El subsistema se comunica con el sistema de contabilidad general y la función se puede comunicar entre las distintas funciones. En cada subsistema van a tener el hecho sustancial, van a tener el comprobante, van a tener el registro, van a tener los procedimientos de control, van a tener asientos tipo, pueden tener, bueno, con todo eso que es un tema común a cada función, estudian cada función. Porque así como en sueldo, uno de los documentos clave va a ser la planilla de sueldo y el libro de sueldo, que no es un libro contable, en activos permanentes, ¿qué van a tener? Y van a tener la planilla de depreciación, van a tener en asientos, el libro diario van a tener la minuta con el asiento que contabilidad va a cargar al diario. Y entonces allí van a tener, el asiento es la función de activos fijos, es la que va a indicar, por ejemplo, cuál es el lugar del destino del bien, va a indicar el método como política, el método de depreciación de cada bien,
y va a indicar el asiento tipo. Entonces, todos esos temas tienen ustedes que tratarlos con el alcance de la función, que es corto, en todas las unidades, tanto para el final como para el parcial, como para la elaboración del trabajo integral. La elaboración del trabajo integral, por ahí se hace en el bocho, como dicen ustedes, y de bocho no tiene nada. Lo que necesitan o lo que necesitan poner en ese bocho son todos los estudiados en las unidades precedentes y aplicados luego en forma acotada a cada función. Entonces, acá lo mismo, cómo va a ser el asiento tipo va a estar en la política, por ejemplo. Si hablamos del asiento tipo de recursos humanos, que era lo que va a seguir hablando la profesora ahora. Volví. Me fui un ratito, se me cortó internet, no sé por qué. La primera vez que me pasa. Bueno, entonces, como decía la contadora, que la estaba escuchando atentamente, tenemos uno de los primeros aspectos que vamos a redactar dentro de políticas contables particulares, es el tema de las cuentas. Las cuentas contables vinculadas a recursos humanos. Específicamente, ¿qué voy a analizar acá? Haré asientos tipos, como dijo la contadora, ¿vinculado a qué? Al asiento de vengamiento de sueldos, primero y principal. El asiento de vengamientos de sueldos ya sabemos que tiene una periodicidad mensual. Generalmente, obvio, depende del tipo de empresa, pero generalmente la periodicidad para devengar los sueldos es mensual. ¿Qué aspectos voy a tener en cuenta al momento de redactar o diseñar el asiento tipo? Si ese sueldo forma parte del costo del producto, ¿cómo tendré que redactar ese asiento tipo? Imputando al costo del producto el costo de la mano de obra. O si va a un gasto de comercialización, o va a un gasto de administración porque es un empleado que depende de ese área, de comercialización, de administración, o de fábrica, activando en el costo del producto. Estos aspectos tendré en cuenta también los aportes y las retenciones que ejecuté en el rubro, digamos, para el devengamiento, cuáles son las obligaciones que tengo que depositar porque retuve a nombre de un sindicato, entonces nace la obligación para con el sindicato, y haré el asiento tipo de devengamiento de sueldo. El asiento de devengamiento de sueldo, el único aspecto que tienen que tener en cuenta es si impacta dentro de un costo formador del producto o va directamente a un gasto. Se hace el modelo de asiento tipo, ¿por qué? Para agilizar el proceso contable, para agilizar si yo me tengo que poner a pensar todos los meses cómo se hace el asiento de devengamiento de sueldo, seguramente voy a demorar más. Después puedo poner asientos tipos vinculados a el pago de los sueldos, por ejemplo. También puedo esquematizar este asiento tipo. En relación a cuentas no hay mucho más que esto vinculado al tema de sueldos. En relación a los comprobantes, recuerden todo lo que estuvimos hablando de comprobantes. Antes, en el punto 2, se redacta dentro de políticas contables los comprobantes. En relación a registros, acuérdense que tenemos un registro laboral, pero que no es un registro contable. Entonces, en registros acá no vamos a tener nada, en registros contables. Sí, registro laboral, que es el registro especial, que puede ser virtual, como hablamos, o manual, o físico. ¿Qué otros aspectos tenemos, o qué dudas tienen respecto a estos puntos de políticas contables? ¿Llegaron a escuchar lo que dijo el contador Blanco en el video? Tenemos diferentes controles operativos contables, por ejemplo, documental sobre el contenido y la actualización del legajo del personal. Este control no es contable, sino que es operativo. Sepan distinguir los controles operativos de los contables. Si yo tengo que controlar que se hayan registrado en el libro diario todas
las minutas de devengamiento de sueldo, todos los devengamientos de sueldo, allí sí es un control contable. Si yo les digo que tengo que controlar que se hayan liquidado todas las novedades en la planilla de liquidación de haberes, estoy controlando la planilla de liquidación de haberes, entonces se convierte en un control contable. ¿Está? Diré cada cuánto la controlo, con una periodicidad mensual, seguramente. Otros aspectos a considerar, los controles de cumplimientos con disposiciones legales como planillas horarias y libros de sueldo. Este tipo de control también es operativo. Así que no tiene que ver con lo contable. Si yo controlo los recibos de sueldos que contengan todas las descripciones del empleado, que tenga la categoría a la cual pertenece, que tengan sus sueldos brutos de acuerdo a la categoría. Si yo controlo un documento o una documentación que es respaldatoria del subsistema, se convierte en un control contable. Estos serían ejemplos de controles. El archivo ya sabemos que en este subsistema tenemos mucho archivo de tipo virtual o en la red. Tenemos que organizar cómo va a ser, principalmente en el área de recursos humanos, cómo les parece que va a ser el archivo y en dónde está el archivo de la documentación. Si estoy hablando de la minuta de devengamiento de sueldos, ¿cómo la voy a archivar? Principalmente por mes. Es decir, es un archivo secuencial y periódico. Si estoy hablando de todas las novedades vinculadas al empleado, ¿qué tipo de archivo tendría respecto a las novedades del empleado, a sus recibos de sueldo o al legajo en sí? ¿Objetivo o subjetivo sería este archivo? Que también lo tengo que redactar en las políticas contables. Sería subjetivo porque depende el nombre del empleado, tendré una carpeta por empleado, donde archivaré los recibos de sueldo por empleado. La definición de cómo lo voy a llevar a cabo este archivo va a estar redactado en las políticas contables. Puedo hacer el archivo también de todo lo que tenga que ver con los aspectos vinculados a las obligaciones de tipo impositivas que se generan, es decir, el famoso F931, que es un formulario, una declaración jurada que me exige la AFIP, que se completa, hoy en día se completa todo por internet y se la envía por internet. Todo lo que tenga que ver con el pago de los sueldos, es decir, la parte vinculada a los movimientos de bancos para acreditar el sueldo del empleado, cómo se va a archivar, también la puedo archivar en forma subjetiva por empleado. Eso es en relación al archivo de la documentación. ¿Qué dudas tienen hasta acá? ¿Están todavía o se me durmieron? ¿Estamos o no? ¿O se me cortó internet de nuevo? No, porque yo te escucho bien internet. Chicos, ánimo. Sí, profe, sí estamos, dice. Bien, acá estamos escuchando. Están congelados, ¿eh? Hagan una sonrisita de vez en cuando para saber que nos escuchan. No, pensé que se me cortó internet porque anda bastante malo. Bueno, entonces, eso es en relación a archivos. Principalmente el archivo aquí es subjetivo por empleado, por nombre de empleado, en biblioratos, en carpeta, en forma virtual, en forma física. Y después por el aspecto de recibos de sueldos, obligaciones o declaraciones juradas mensuales, el archivo allí es en función a el tiempo, es decir, tendré de 1 o de 2 años archivadas las declaraciones juradas, que hoy también es virtual, chicos. Ya prácticamente el archivo físico en el futuro desaparecerá. Tenemos que ser conscientes de eso. Entonces, van a tener que ustedes validar los sistemas informáticos para que sean seguros. Eso es lo que van a tener que asesorar en sus futuros clientes, ¿no? Bueno, ¿qué dudas tienen respecto a políticas contables? Cuentas, tienen que diseñar los asientos tipos de devengamientos y de pago de los sueldos,
indicarán las cuentas que se van a activar en el caso que sea de fábrica y que corresponda activar en el sueldo del empleado, corresponda activar en el producto. Eso es relación a las cuentas. En relación a la documentación, todo lo que vimos de documentación. A ver, menciónenme qué documentación vimos que sea contable. Minuta contable de devengamiento de sueldos. ¿Qué más? Recibos de sueldos. La planilla de liquidación de haberes. Tienen que indicar quién la va a confeccionar, cómo va a ser el circuito documental, cómo va a ser el pago. ¿Está? ¿Dónde tienen distribuida la afectación del personal cuando presta servicios en distintos sectores, en distintas sucursales? Una agrícola, por ejemplo, que tiene en el campo. ¿Estará en la planilla de novedades o estará en la planilla de liquidación de sueldos? ¿O en las dos? ¿Cómo recabo toda esa información del ente? Imagínense que son una empresa ganadera que tiene a su vez su sede central en una ciudad y tiene varios campos. ¿Cómo centraliza la información de todos los empleados que tienen los diferentes campos? Y el tipo de empleado, sobre todo, porque de eso va a depender el sueldo, a través de la planilla de novedades, ¿sí? Que se va a centralizar esa información en la planilla de liquidación de sueldos mensuales. ¿La planilla de novedades es operativa o contable? Lo dijimos antes, así que respondan si me escucharon. Operativa. Perfecto. ¿Podemos decir que es una operativa necesaria, un comprobante operativo necesario para liquidar el sueldo que va a dar origen a una registración? ¿Me entendieron la pregunta o no? No, profe. Bueno, yo diría, por ejemplo, acá estaba haciendo nosotros podemos tener comprobantes operativos y contables. Los contables son registrables, listo. Los operativos podemos encontrar no registrables y no registrables, pero que dan información para elaborar la minuta contable. En ese caso, la planilla de datos de sueldos va a dar información para que se elabore un comprobante o una minuta contable, es decir, registrable. Porque, por ejemplo, los distintos campos y la cantidad de hora trabajada no es información en pesos financiera, por lo tanto no es registrable. Pero con los datos de la planilla donde dicen la cantidad de horas que trabajó y el convenio colectivo de trabajo donde le dice cuánto es la hora, van a poder elaborar una minuta contable que es registrable. Muchas veces hay vinculación directa entre la minuta, la información operativa, y otras veces no la hay. En este caso hay directa porque le va a servir para liquidar el sueldo. Pero puede haber otra que no le sirva, no sé, un certificado de enfermedad también se va a afectar sueldos si es justificado. Y si no es justificado, no va a afectar sueldos. ¿Qué quiere decir eso? Que hay cosas generales y hay cosas como la de liquidar los sueldos en general, y hay cosas que se deben analizar ítem por ítem.
Bien. A ver, quiero saber qué dudas le quedaron de los videos. Vinculado a políticas. ¿El diseño del asiento contable es una política o es un procedimiento? Este último está para confundirlo nomás, es una política. Es para que ya no se asusten. Están ansiosos porque le vamos a subir las notas ahora. Sí, ya, yo ya estuve con la de Leo, así estaban. Sí. ¿Es útil tener el asiento de sueldos en una minuta contable? ¿No contestan? No. Bueno, es útil, con distinto grado de utilidad. Es útil porque me garantiza hacer el mismo asiento o la misma registración para la misma operación. Es útil porque permite la rotación del personal y al tener ya el modelo del asiento contable, la registración va a ser la misma. Es muy útil cuando la empresa tiene distintas actividades y por ende la imputación de los sueldos va a distintas cuentas. Por ejemplo, tiene 3 campos, tiene la casa central donde venden resistencia y tiene el taller de mantenimiento de las maquinarias. Todos son sueldos, pero todos van a distintas cuentas en función de su destino. Entonces, en esos casos, la información va a venir del sector correspondiente donde trabajó cada persona. Pero imagínense ustedes el asiento de sueldo que tenga sueldo cuenta de gasto, sueldo taller de mantenimiento, sueldo campo 1, sueldo campo 2, sueldo campo 3, cargas sociales campo 1, campo social. Salvo que tengamos centros de costo. Con lo cual, todo el sistema contable es un conjunto de partes intervinculadas donde la modificación de cada una de ellas afecta a otro. Si agregamos un nuevo campo, vamos a tener que agregar una nueva cuenta. Si quieren hacerme alguna preguntita, bienvenida, pero no, yo no creo. Bueno, después ya saben, pueden volver a ver el video. Este video está subido también. Lo subiremos hoy, no, pero mañana seguramente. Y también pueden volver a ver el video que subió de los puntos 1, 2 y 4 el contador Blanco para hacernos las dudas que necesiten. Recuerden que para el día miércoles tienen que sí o sí ver los videos de los ejercicios prácticos. Las profes van a estar para hacerle la apoyatura tutorial de las dudas que tengan. Están 4 videos subidos ya de la unidad 12. Y bueno, y también está disponible, como siempre, mensajería o foros para hacernos las herramientas a disposición. Pregunto, anticipo de sueldos. ¿Qué cuenta es y dónde está dentro del plan de cuentas? Y pregunto esta porque es una cuenta vinculada justamente a esta función y que se la va a tener que cancelar total, parcialmente, al cierre de cada mes. De movimiento, dice Gabriel. No, Gabriel. Las de movimiento no te aparecerían
al cierre del mes o del ejercicio, y esta puede aparecer. Bueno, profes, explíquenle nomás. Lidia. Ahí está Lidia. Hola, sí. La cuenta anticipo de sueldos va a costar en el rubro de créditos del activo corriente y es un derecho del ente porque en algún momento se le anticipó dinero al trabajador a cuenta de lo que se le va a liquidar mensualmente o quincenalmente, depende de cómo sea la liquidación de sueldos. Por lo tanto, es un activo para la empresa que por supuesto será descontado en el momento en que haya que abonar el sueldo sobre el cual se ha entregado ese adelanto. Entonces, queda claro, anticipo de sueldos es del activo, corriente sería, rubro créditos u otros créditos. Esto sería anticipo de sueldos. Bueno, chicos. Una cosa, me gustaría más, Lidia, precisarle, como vos bien dijiste, créditos u otros créditos, me inclinaría más en un plan de cuenta porque sea otros créditos, ¿no es cierto? Porque créditos parecería ser comercial. ¿Ibas a decir algo, Yani? No, una aclaración nomás porque un alumno, Sergio, dice cuentas por cobrar. No sería cuentas por cobrar porque a mí no me va a devolver el empleado, sino que esa cuenta del sueldo que le voy a liquidar a fin de mes o de quincena. Cuentas por cobrar también se usa más para las cuentas comerciales, los clientes relacionados con la actividad principal de la empresa. Bueno, muy bien. Un placer. Gracias, profesora Patricia, por favor, permitirme. Gracias a usted. Bueno, chicos, nos estamos viendo el miércoles. Gracias, chicas. Bueno, hasta luego. Nos estamos viendo. Todas.